Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Hola, buenos días a todos. Primero os queremos pedir disculpas porque hemos bajado 5 o 10 minutos tarde. Y vamos a empezar. Me dejo unos papeles arriba, pero bueno, vamos a empezar con los temas que teníamos previsto. Bueno, primero queríamos hablaros de las cuentas que vamos a presentar de la próxima Junta General y deciros que en la temporada 13-14, en el ejercicio pasado, vamos a presentar un beneficio de 24,5 millones de euros, unas cuentas en las que además hemos incluido, creo que las cuentas las tenéis todos porque el tríptico que mandamos a casa a los accionistas, ahí está la información relevante de lo que os vamos a presentar hoy. En el beneficio, en las cuentas que de la 13-14, como os decía, están incluidos los gastos de la indemnización por cancelar el contrato que teníamos con el Arsenal, es decir, que las cuentas, los 11 millones que pagamos al Arsenal como indemnización porque no tuviese derechos de futuro sobre Carlos Vela, están incluidos en esas cuentas al 100%. Además, en esas cuentas están incluidas las renovaciones del propio Carlos Vela, de Imanol Aguirreche, de Rubén Pardo, la incorporación de Granero, así como buena parte de la incorporación de Canales. La incorporación de Granero que no supuso pago del traspaso al Quispa Rangers, pero bueno, están incorporados los costes que tuvimos en todas esas renovaciones e incorporaciones en esas cuentas, y también, como he comentado al principio, la indemnización de los 11 millones que hemos pagado al Arsenal por cancelar los derechos que tenía sobre Carlos Vela con la Real Sociedad. En la temporada 14-15 hay un beneficio de 35,8 millones. Es también un beneficio, pues yo diría que pues histórico en la Real Sociedad, o algo que nunca se había producido hasta entonces, pero que se debe, como sabéis, como conocéis, principalmente pues a los traspasos que ha habido este verano, y que si miramos los dos ejercicios pues conjuntamente, podemos entender también las inversiones que la Real realizó en torno al verano pasado, y que los dos ejercicios conjuntamente dan un beneficio de aproximadamente de 60 millones de euros, y podemos entender la gestión de los traspasos, la gestión de los 11 millones por Carlos Vela, también la gestión de los 7 millones de euros de Finbogason. Lo que buscamos principalmente en el verano pasado fue consolidar definitivamente las cuentas de la Real Sociedad y dar una estabilidad económica a la Real Sociedad para futuro, también invirtiendo en el equipo, pero dar una estabilidad económica para el futuro. Es por primera vez, una vez realizados los traspasos, por primera vez que desde hace muchísimos años, que la Real Sociedad tiene el patrimonio neto positivo, el fondo de maniobra positivo también a 30 de junio, y también los fondos propios positivos. Por tanto, son noticias económicas para la Real muy buenas, que se deben, como decía, pues a los resultados económicos de los dos últimos ejercicios. Lo que sí me gustaría también decir es que los resultados son extraordinarios, y que significa que son extraordinarios en todos los sentidos, que no son los resultados normales de la Real Sociedad. La Real Sociedad ha hecho un plan económico hasta el 2018, y lo que sí tiene para futuro, y ese plan económico está realizado sobre la base de los 50 millones aproximadamente de ingresos, los 50 millones aproximadamente de gasto, pues podemos estar en los 48-51 millones de ingresos y de gasto aproximadamente. Veremos luego el resultado de una posible centralización y cómo surgen a futuro también determinadas cuestiones económicas, pero que el plan económico de la Real Sociedad es volver a la normalidad, y no tiene previsto, o sea, no hay forma de tener estos resultados extraordinarios si no es con la venta de jugadores. Lo que hemos tratado también con las decisiones tomadas el año pasado en verano y con el plan del 18 es darle estabilidad a las cuentas a futuro,
que las decisiones de indemnizar al Arsenal con 11 millones de euros no se vean afectadas en los ejercicios a futuro, y por lo tanto pues las cuentas de la Real Sociedad a futuro también van a tener absoluta normalidad, absoluta estabilidad, y bueno, pues las cifras de gastos de personal, las cifras de gastos, pues vuelven, como os decía, al entorno de los 50 millones. Me gustaría también, bueno, el presupuesto del próximo año está elaborado también sin días del club. El presupuesto del próximo año también está elaborado sin subida de cuotas socios. En este apartado sí me gustaría decir que, bueno, si comparamos pues que la Real en ese aspecto hace un esfuerzo. Es verdad que este año se puede hacer este esfuerzo porque mantiene, pues por los beneficios extraordinarios que hemos tenido en los 2 últimos ejercicios. Si no, no podría estar realizando ese esfuerzo, ni el del día del club, ni los del día del club, ni el de la subida de cuotas de socios. Cuando los presupuestos sean normales, la Real va a tener que volver otra vez a esa política necesariamente, pero que en estos 2 ejercicios pues podemos hacerlos así. Si comparamos las cifras o si comparamos los ingresos o lo que costaban los abonos en Anoeta, pues los podemos estar comparando perfectamente a la temporada 2007, es decir, que estamos hablando ya de 7 años atrás, y entonces, si no recuerdo mal, el IVA pues está aproximadamente en unos 5 puntos menos, es decir, que los abonos de la Real Sociedad, pues en términos económicos para la Real Sociedad son más baratos hoy que lo que eran en el 2007. Y además en aquel 2007, si recordaréis todos, porque en el ámbito del concurso de acreedores también dimos esa explicación reiteradamente, el abono que se aplicaba no era por el total del abono, sino que era por aproximadamente el IVA, me refiero, se aplicaba a los socios aproximadamente por el 50% del total del abono. Es decir, que si fuésemos a términos porcentuales, pues nos puede salir perfectamente que lo que la Real ingresa hoy en términos netos económicos, pues puede ser perfectamente pues un 10 o un 15% menos de lo que la Real ingresaba por los abonos individualmente hablando, me refiero, o lo que costaban los abonos individualmente hablando para los socios en el año 2007. La crisis existente y, insisto, los resultados de la Real pues permiten que este año y el año pasado hayamos tomado estas medidas, pero no creo que a futuro sea una medida que se pueda sostener en el tiempo, pues porque la Real sí va a necesitar para mantener sus presupuestos a futuro esas medidas. Me gustaría destacar también en las cuentas, y así está reflejado en la memoria, que el 5 de mayo del 2014 se dictó un auto en el que se declaraba que judicialmente se había cumplido con el convenio de acreedores. Esto hace referencia a los acreedores ordinarios y a los acreedores subordinados, no a los acreedores privilegiados, que son aquellos que tienen el préstamo participativo, pero que hay un auto del 5 de mayo, un auto del juez, en el que se declara cumplido el convenio de acreedores, y después también un auto del 21 de julio del 2014, en donde se declara concluso, que es terminado, el concurso de acreedores de la Real Sociedad. Es decir, que el mismo está ya archivado y podemos decir que el concurso de acreedores de la Real Sociedad es ya historia. Me gustaría en este resumen destacar esos 2 hechos. Respecto a los préstamos participativos, también recordaros que empezamos con una cifra aproximadamente de 27 millones de euros. Cuando terminemos de cobrar los traspasos que hemos realizado este verano, la cifra de los préstamos participativos estará en torno a los 10-11 millones de euros. Es decir, que así es como estaremos después de haber pagado sobre los derechos que ya tenemos adquiridos como de derechos de cobro. Cuando hayamos pagado a la Hacienda lo que corresponde, estaremos aproximadamente en esas cantidades. Yo creo que hasta aquí hemos hecho el resumen principal de las cuentas, lo que es el beneficio del ejercicio pasado. Hemos explicado todos los gastos que están incluidos en el ejercicio del año pasado. Como digo, lo hemos podido hacer porque los beneficios eran muy amplios, porque así correspondía a la gestión, porque así nos correspondía con el contrato con el Arsenal. Indemnizamos para que no ejercitase los derechos que ellos tenían, por lo tanto teníamos que incluir
esos gastos en el ejercicio del año pasado. Y lo que también, bueno, pues destacar que los beneficios de este año también vuelven a ser amplios, que van a ser aproximadamente de 35 millones de euros, y también destacar que hemos hecho un plan económico al 2018 volviendo a la normalidad, estando en el entorno de los 50 millones de euros de ingresos y de gastos. Bueno, no creo que tenemos, ahora explicaremos con más detalle las cuentas económicas, pero también deciros, bueno, pues que la Real Sociedad las cuentas son buenas, que estamos contentos por las cuentas de la Real y que son unas buenas cuentas que pueden dar la estabilidad que todos buscamos en la Real Sociedad a futuro. La segunda noticia, o lo segundo que me gustaría destacar, es el campo de fútbol. Algo histórico. Ayer el Ayuntamiento, ayer Anoeta Quiroldegia, aprobó definitivamente la puesta en marcha del concurso para la adjudicación para la nueva concesión de Anoeta, concesión que conlleva la remodelación de Anoeta. Hombre, y yo creo que para los realistas, para los aficionados de la Real Sociedad, creo que para todo Guipúzcoa, para Donosti, por supuesto, es algo histórico. Algo que la Real Sociedad, y creo que los aficionados, y creo que Guipúzcoa, y creo que Donosti entera, lleva persiguiendo desde muy principios de los 80, desde finales de los 70 incluso. Todos sabemos lo que suponía Atocha para la Real Sociedad, todos sabemos la historia del Mundial 82, todos sabemos el cambio a Anoeta y la permitirme exigencia de las pistas en el campo de Anoeta, tal y como está ahora. Y hombre, que la Real Sociedad pueda decir hoy que se inicia un camino para quitar las pistas de atletismo y tener un campo como todos queremos, y si me permitís la expresión, como Dios manda, pues es algo histórico para la Real Sociedad. No podemos recibir más que con una alegría inmensa. No conocemos todavía el pliego que va a poner a disposición el Ayuntamiento, pero sí anunciar que tenemos nuestra máxima voluntad y disposición para presentarnos cuanto antes al concurso para ser concesionarios del nuevo Anoeta, y que desde luego el trabajo lo tenemos muy adelantado, y que bueno, pues trataremos que la realidad, o que el sueño se pueda convertir en realidad cuanto antes, ¿no? Creo que es un día para estar muy contentos. Como digo, creo que la Real lleva décadas esperando esta posibilidad, y que bueno, pues hay que aprovecharla y convertir lo que siempre ha sido un sueño en una realidad. Muchas veces hemos dicho que para la Real es el mejor fichaje que pueda realizar, y estamos sin dudas, no tenemos ninguna duda que para plantearnos una realidad económica, o la realidad económica que el fútbol va a tener en el futuro, la infraestructura principal, el campo de fútbol, es algo básico para cualquier plan. Y otra noticia que para nosotros también es de destacar es la firma de los derechos de televisión para el próximo año con Telefónica. Bueno, Telefónica supone solvencia, supone una grandísima noticia también para el fútbol, supone acercarse mucho más a la centralización. La Real Sociedad siempre va a estar en estos momentos en donde se está discutiendo sobre la centralización, en el lado de la centralización, con la Liga de Fútbol Profesional, con los diferentes ámbitos, o con las diferentes teleoperadoras que hay para la compra de los derechos de fútbol, y desde luego que estamos trabajando por ello sin careta alguna. Creo que llevamos mucho tiempo, iba a decir, al frente de la manifestación, pero creo que la centralización es algo que mayoritariamente los clubes de fútbol queremos. No hay más que ver los ejemplos de Alemania, de Italia, de Francia o de Inglaterra. Sobre todo el de la Premier, el incremento económico que han sufrido los equipos de la Premier. Es muy difícil en estos momentos competir para cualquier equipo de la liga con el fútbol de Inglaterra, pues porque lo que ingresa por derechos de televisión cualquier equipo, el último equipo de la Premier, es más que el presupuesto de la Real Sociedad. Por lo tanto, nos encontramos ante pues noticias, las referentes a la centralización, que van a ser siempre bien acogidas por la Real Sociedad, y pensamos que Telefónica pues abre una puerta a la centralización y nos da solvencia en un año que va a ser muy difícil, pues porque hay muchos pleitos cruzados en el mundo del fútbol. Nos da seriedad. Las conversaciones con Telefónica han sido realmente fáciles,
estamos muy agradecidos a cómo han ido las conversaciones. Me vais a permitir que no diga los datos económicos porque tenemos un acuerdo de confidencialidad y además Telefónica ha comunicado el contrato a la Comisión Nacional de Competencia y por tanto no es el momento todavía en que nosotros anunciemos cuáles son los datos económicos. Y es verdad también que el contrato lleva anexo una opción para los 2 siguientes años, pero que esperemos que no se cumpla esa opción, porque si hay centralización esa parte del contrato no existe. Entonces esperemos que la centralización sea una noticia en los próximos meses y que se cumpla solamente un año, y a partir de entonces la venta de los derechos de televisión sea centralizada y paquetizada pues a los diferentes teleoperadores mundialmente hablando. Nos parece que pues que los resultados que traemos del año pasado, más los resultados previsibles del ejercicio del presente año, más la noticia del campo y la noticia de pues tener la solvencia que ofrece Telefónica a cualquier contrato de televisión a futuro, pues nos parece que es un momento para estar contentos, un momento para apretar también en el futuro de la Real Sociedad, para intentar definir el futuro de la Real Sociedad en la senda que llevamos años buscando, pero que es el momento de apretar. Sin más, no creo que se me ha quedado nada en los papeles de las cosas que tenía para decir, y si no, pues ya lo aclararé con más detalle posteriormente. Ignacio. Bueno, pues Gunón, buenos días. Voy a presentaros lo que llevaremos a la Junta General de Accionistas. El índice que vamos a seguir es la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013-2014, el balance de situación a 30 de junio de 2014, el presupuesto del ejercicio 2014-2015 y, por último, leeré el orden del día de la Junta. Empezaría destacando lo que ha dicho Joaquín, que es para estar muy contentos, que es que el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 13-14 ha sido de 24.437.495 euros. Explicar de dónde sale este resultado final. El total de gastos han sido de 74.435.000 euros. El capítulo de compras, que tiene como capítulos principales el material deportivo y la tienda, 1.469.000 euros. Variación de existencias, 145.000. Servicios exteriores, 4.615.000 euros, de los que hay que destacar la principal partida, que es la de conservación y reparaciones, 1.7, y donde están incluidos las comunicaciones, los seguros, la seguridad, los servicios profesionales independientes, suministros, gas, electricidad. Tributos, 43.000. Personal, 43,6 millones, de los cuales 37,6 millones pertenece a la primera plantilla, y eso supone el 86% de ese capítulo, y antes ha explicado Joaquín de dónde procedían esos 37,6 millones. Otros gastos, 8.045.000, donde están incluidos los desplazamientos con 1,4 millones o los derechos de arbitraje con 500.000, y también están pues los aprovisionamientos de los bares, las sanciones y también la fundación, donde tiene una partida de 1.038.000. Además de esto están los gastos financieros por 217.000, las amortizaciones 5.143.000, de los cuales 2,6 millones, que supone el 51%, corresponden a jugadores, y como gasto extraordinario, que también lo ha explicado Joaquín, que pertenece a la indemnización al Arsenal para la no ejecución del derecho de compra que tenía el Arsenal, por 11 millones, para un total de 74.435.000. Vamos a ver los ingresos, que salen de
Competiciones y taquillas, 23.300.000 euros, de los cuales 22,2 pertenecen a la Champions. Socios y abonados, 8 millones de euros. Partíamos del año anterior de 7,5 y hemos subido hasta 8 debido también al efecto Champions y, como ha dicho el presidente, sin haber subido las cuotas. Derechos de televisión, que son casi 25 millones y partíamos del año anterior de 23 millones. Aquí en este año los gastos de televisión son bastante inferiores. El porcentaje de los ingresos de televisión es bastante inferior debido a la venta de Yarramendi y a la competición de la Champions, y pasa de un 51 al 25%. Patrocinio y publicidad, 4 millones. Periodificación y fútbol base, 2.700.000. Otros ingresos, donde están los ingresos por la tienda, por los bares y por las licencias, 3 millones. Financieros, 335.000. Y procedente inmovilizado es la rescisión de contrato de Asier Yarramendi, que fue de 32,2 millones para un total de 32.378.000 en ese capítulo. Total de ingresos, 98.873.203 euros. La cuenta consolidado, que siempre solemos presentar, incluyendo a la Sociedad Anónima Deportiva, pues nos viene a dar el mismo resultado de 24.440.000, y donde la fundación tiene unos gastos y unos ingresos que se deben equilibrar a través de la Real. En este caso, la aportación de la Real, como he dicho antes, y estaba incluida en otros gastos, pues era de 1.038.000 para un total de 2.600.000 de gastos y 2.600.000 de ingresos. Balance. Bueno, en el balance destacar, como también lo explicaba antes Joaquín, que yo creo que es muy importante, decir que por primera vez tenemos, bueno, el pasivo lo vemos que es un pasivo que está estructurado y perfectamente afrontable, sobre todo, como hemos dicho, también los recursos que vamos a generar en esta 14-15, y por primera vez tenemos el fondo de maniobra positivo, tenemos el patrimonio neto contable, que ahí aparece con 18 millones, por primera vez positivo, no el que hemos estado hablando otros años, que era debido a la legislación mercantil y que ponía ahí efectos de disolución, que sería hoy 38 millones, pero el patrimonio neto contable es de 18.190.000 euros. Los fondos propios que anunciamos en la Junta, que serían positivos, debido a todas esas acciones de gestión que hemos llevado a cabo, no llega a ser positivo a 30 de junio, que es cuando se cierran las cuentas, sí a día de hoy, y sí lo será al cierre del próximo ejercicio. Y destacar lo mismo que ha dicho Joaquín, pues que a 5 de mayo del año pasado el juzgado de lo mercantil emitió el edicto en el cual se declaraba cumplido el convenio de acreedores, y a día de hoy hemos pagado el 33%, que es 9,3 millones, y a julio de 2016, cuando hayamos pagado la parte proporcional de que nosotros cobremos de la venta de jugadores, habremos pagado el 60% de los préstamos participativos. El presupuesto que se elaboró en septiembre del 2014 y que, bueno, luego veremos. Compras tiene 1.255.000, servicios exteriores 3.992.000. Antes hemos pasado de 4,6, pasamos a 3,9, un poco a lo que está diciendo Joaquín de ir regularizando los capítulos. Tributos 46.000, personal veis que baja muchísimo, baja de lo que hemos visto antes a 33.797.000, de los cuales 27,3 pertenece a la primera plantilla, que es el 80,7% del capítulo. Otros gastos también baja hasta 6.164.000, gastos financieros 305.000, y las amortizaciones, estas sí suben debido a la incorporación de jugadores a 6.300.000, y 3,8 pertenecen a jugadores, y que supone el 60%, para un total de gastos de 51.872.457 euros. El capítulo de ingresos,
En competiciones y taquillas, como veis, bajado un montón, ya no tenemos esos ingresos de 22 millones de la Champions. Socios y abonados, que a pesar de no tener la subida de abonos ni los días del club, pues vamos a mantener una cifra importante de 8.289.000 euros. Los derechos de televisión este año sí se mantienen similares, 24.995 a 25.059. El patrocinio y publicidad, que aumenta a 4.953.000 euros. Periodificación y fútbol base, 2.551.000. Otros ingresos, 2.365.000. Gastos financieros, 60.000 euros. Y procedentes de inmovilizado, donde están incluidos los traspasos de Griezmann, de Bravo y de Seferovic, que suman 43.386.000, para un total de ingresos en el presupuesto de 87.760.000. Con lo cual iríamos a un resultado otra vez fantástico, que es un resultado positivo de 35.887.000 euros. Incluyendo a la fundación tendría unos ingresos y unos gastos de 2.200.000, que no altera el resultado, sigue siendo el mismo. Por último, leer lo que será el orden del día de la próxima Junta General del día 10 de diciembre. Punto primero, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que son las que hemos presentado, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2014, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, así como la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio, que la que se propondrá será de llevar a reserva legal 1.234.000 euros y, para compensar resultados negativos de ejercicios anteriores, 23.202.000 euros. Punto segundo, examen y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2014 y 30 de junio de 2015. Punto tercero, autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevación a instrumento público de tales acuerdos. Y el cuarto punto será el de ruegos y preguntas, al igual que hoy. Y yo con esto termino y le paso la palabra al presidente o a vosotros para que entramos en el capítulo de ruegos y preguntas. Sí. Si tenéis algo que preguntar. Yo dos preguntas. Me imagino que la cantidad que se contempla en las cuentas del año pasado como gastos de personal está incluido una prima de los jugadores de la Champions, y se puede cuantificar cuál es la cantidad que reciben los jugadores por clasificarse para la fase de grupos de la Champions. Y luego la segunda pregunta es, me supongo también que buena parte de los beneficios que se han generado en estas dos temporadas se van a destinar a Nueva Anoeta. Entonces, ¿eso cómo se traduce en las cuentas a nivel de si se va a incluir en algún presupuesto, si eso va al balance? No sé exactamente qué cantidad y cómo se va a traducir eso en las cuentas a futuro. Bueno, la primera sí, la primera en el año pasado efectivamente, y ojalá también este año y el siguiente hay una partida importante de primas. No voy a decir cuál, no me vas a permitir que no diga cuál es exactamente la cantidad. También en las cuentas se puede ver, es una parte importante de la que aparece reflejada. Es verdad también que el año pasado, como hemos manifestado al principio, y también durante este año, la renovación de Carlos Vela, la incorporación de Granero, la incorporación de Canales, la renovación de Aguirreche, la renovación de Rubén Pardo, la incorporación también de Alfredo Inbogason, bueno, pues están estructuradas, están gestionadas de forma que las cuentas de la Real Sociedad a futuro también sean estables y podamos cumplir con los gastos a futuro sin problema alguno.
Como hemos dicho también al principio, hemos hecho un plan económico al 2018 y ahí, bueno, pues la cifra de personal está en torno a los pues entre 23 y 25 millones de euros, y que es la cifra más o menos que corresponde a la actividad normal de la Real Sociedad. Y los gastos, bueno, pues están entre los 47 y 51 millones de euros, dependiendo de los años. El campo, sí. Los beneficios de los ejercicios anteriores nos permiten afrontar el campo. Nosotros estamos trabajando intensamente también para contar con organizaciones e instituciones externas a la Real Sociedad, pero que han colaborado siempre con la Real Sociedad, y no me estoy refiriendo solamente a instituciones públicas, para poder afrontar la remodelación del campo. Y bueno, pues más adelante ya os explicaremos pues cómo exactamente tenemos intención de pagarlo, ¿no? Pero es verdad que las cuentas de la Real Sociedad permiten cumplir pues con el sueño que todos queremos, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que mirar al futuro, que hay que dejar unas cuentas saneadas, un futuro estable, y en eso estamos, ¿no? En combinar las acciones comerciales, las acciones con las diferentes instituciones y con los propios recursos para que podamos pagar el campo, en el caso de ser adjudicatarios.